Muy buenos días a todas, Dios les bendiga. Qué bueno que están todas aquí, ya presentes, algunas ya se están incorporando, algunas ya se empiezan a conectar. Les damos la bienvenida a todas a esta nuestra reunión entre amigas, todas sentadas a los pies del Señor, ¿verdad que sí? Pues qué bueno que ya estamos disponiendo nuestro corazón y vamos a dar muchas gracias al Señor. Y les pido a todas que todas inclinemos nuestro rostro para ponernos en manos de Dios. Padre, queremos agradecerte, Señor, primeramente porque tú nos has dado la bendición del descanso, de poder comenzar un nuevo día y de haberlo tenido en cuenta para apartarlo para ti, para sentarnos a tus pies en un sentido figurado. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestro oído para escuchar tu verdad en esta mañana. Ayuda, Señor, bondadoso Dios, en cualquier necesidad que haya, Señor, y te pido que seas tú, Señor, hablando y ministrando nuestros corazones en esta mañana y usando este vaso, Señor, mi Dios, para ti, Señor. Bendíceme, bendícenos a todas, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos con una miniserie que le titulamos Interesándome por leer la Escritura y un poco de hermenéutica. Bueno, buenos días a todas. Yo les puse este título porque la intención es que todas podamos leer la Escritura y no pensemos que nada más a unas cuantas personas Dios les habla, sino que dispongamos nuestro corazón a leerla y esperar que Dios nos hable a nosotros, pero también hay que aprender a leer la Escritura. Por eso es que estamos viendo un poco de hermenéutica. Y ya vimos en la palabra que Él nos invita siempre a escucharlo, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 90:12. Dice el Salmo 90:12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese debería de ser nuestro clamor cada día. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y pues la sabiduría de Dios desciende del cielo, es buena, es perfecta, es amable, es benigna, está llena de frutos de justicia, y eso viene en la palabra. Pero ¿cómo nosotros vamos a experimentarla? Bueno, leyendo la Escritura, interesándome por leer la Escritura, pero leyéndola conforme a las reglas que están establecidas, no por el hombre, precisamente. Sí son reglas para aprender a leer cualquier escrito, pero en este caso la Biblia. Son leyes de gramática y es en parte la definición de hermenéutica. Ya lo vimos en semanas anteriores, la definición de hermenéutica, que quiere decir la ciencia de interpretar correctamente la Biblia, si lo vemos así como resumido. La hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia. Y vimos que usa el método gramático histórico y que tiene en cuenta el contexto en que se da la palabra de Dios, que se siguen interpretaciones literales de las palabras, teniendo en cuenta que hay figuras retóricas, literarias, la poesía, la profecía. Y bueno, eso ustedes al escuchar de nuevo este video, ustedes lo pueden anotar con más calma. Pero la hermenéutica tiene el oficio de hacer desaparecer las diferencias que puedan existir entre el escritor y en este caso entre el autor, que es Dios, ¿sí? Y quienes leemos lo que Él dice en su palabra. De modo que los que estamos leyendo la Escritura podamos comprender con exactitud a Dios, quien dictó su palabra, porque la palabra es inspirada por Dios, y saber por qué se escribió y por qué lo dijo Dios, ¿sí? Hoy vamos a ver la tercera regla. Si vas a anotar, vamos a mirar la tercera regla, que dice lo siguiente: es necesario tomar las palabras en su contexto, es decir, considerar los versículos anteriores
y posteriores. Por lo tanto, se hace necesario y muy importante aplicar la regla número 3. Debemos empezar cuando leemos la Biblia y queremos saber qué dice Dios en su palabra y por qué lo dijo. ¿Por qué lo dijo Dios? Cuando nosotros leemos y nos hacemos esas preguntas, debemos empezar ese estudio en nuestro entendimiento. A veces tiene que abarcar leer no solamente un versículo, sino leer más arriba o más abajo, o capítulos anteriores o capítulos posteriores, para poder entender en toda la idea por qué se escribió, con qué motivo está ese consejo, y no sacar entonces una idea fuera de contexto. Nosotros podemos torcer la escritura. ¿Qué quiere decir torcer la escritura? Darle una interpretación personal. Y al hacer una interpretación personal, le damos una aplicación personal de acuerdo a mi conveniencia. Puedo hacer una falsa doctrina, puedo estar enseñando de una manera que no es correcta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A veces así hay que leer la Biblia, no solamente un pedacito. Hay quienes abren la Biblia y luego donde indica el dedo, ahí leen. Pues no es así. La Biblia se tiene que leer completa y también tratar de entender qué es lo que Él quiso decirnos en esos mensajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque así vamos a hallar claridad. Cuando leemos capítulos anteriores o capítulos posteriores, podemos hallar la claridad, podemos comprender, podemos dar una buena interpretación de lo que estamos estudiando, como el resultado de leer o estudiar la palabra en todo el contexto. Así ustedes cuando lean la palabra de Dios ya van a decir, bueno, esto lo dice por esto, porque hay que leer más arriba o hay que leer más abajo. ¿Qué es el contexto? El contexto, ya lo dijimos la semana pasada, pero lo repetimos, es el entorno lingüístico, del cual depende el sentido y valor que tiene una palabra, frase o pasaje. El sentido es todo lo que rodea esa frase. La semana pasada vimos todo lo que rodea una palabra, ¿verdad? Que vimos que, por ejemplo, la palabra fe en diferentes sentidos, pero lo puedes deducir también al leer más arriba o más abajo. Pues está hablando fe en el sentido de la fe que salva, o está hablando en el sentido de una fe que atestigua, está testificando de Cristo. Pues lo deduces por lo que estás leyendo, por lo que estamos leyendo. Entonces, así vamos considerando el grupo de palabras o frases del lenguaje que rodea a una palabra, frase o pasaje que estamos leyendo o estudiando para encontrar su verdadero sentido, significado y valor. Antes la Biblia no estaba separada por capítulos. Si abren su Biblia, abran su Biblia. Sí, la Biblia. Y ustedes van a ver, por ejemplo, si yo les digo Génesis capítulo 1, pues ustedes tienen ahí el primer libro, que es Génesis, van a ver el capítulo 1 y luego nos vamos a ir al verso 26. Sí, por un ejemplo. Y es una manera fácil. Eso se hizo siglos y siglos después de que la Biblia se escribió para facilitar su estudio, pero antes no era así. Antes quienes leían la Biblia la leían no por pedacitos. ¿Ahora qué leíste? Ahora leí el capítulo 3. Ay, pues abrí la Biblia en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y qué leíste? No, pues el verso tal. ¿Pero qué leíste? ¿Qué es lo que Dios te quiso decir a ti, a tu corazón? Entonces, cuando se leía antes la Biblia, que no estaban separados por capítulos y por versículos, se leían completos los textos. Entonces, nosotros ahora que tenemos esa herramienta, esa facilidad de estudio que está separado por capítulos y versículos, entonces hallamos, cuando ya entendemos esta herramienta de hermenéutica, esta tercera regla,
vemos que no tiene el contexto no siempre se halla dentro de los límites de un capítulo, ni tampoco acaba el hilo de la narración con el fin de un capítulo. ¿Sí? Habrá ocasiones en que todo el contexto lo vamos a encontrar leyendo varios capítulos, no uno, sino varios. En la correcta aplicación de esta regla nos vamos a dar cuenta cuando una palabra, expresión o pasaje debemos tomarlo al pie de la letra o en sentido figurado. Ya entendimos esa parte del sentido figurado. Cuando nosotros leemos completamente, ya vamos a identificar el sentido figurado. Pues la realidad es que esta regla se tiene que aplicar, pero cuando no se aplica, y lamentablemente es una regla que muchas veces no se aplica, en muchos estudios no se ha aplicado en la iglesia, y entonces al desconocerla y no aplicar esta regla junto con todas las demás reglas hermenéuticas, da como resultado falsas doctrinas. ¿Qué es una doctrina? ¿Qué es una falsa doctrina? Es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios. Tú ya lo creíste, ya lo recibiste, no te preocupó leer el contexto, ni capítulos anteriores, ni después. Qué suave así. Y te quedas con ideas que no son de Dios, que no es lo que Dios quiso decir. Y vamos a ver un ejemplo. Ya vamos a entrar a los ejemplos para ver cómo es que esta regla la aplicamos a leer la Escritura. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 18, 20, 21. Proverbios 18, 20, 21. ¿Ya la tenemos? Dice la palabra: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Alguna otra versión que traigan? Proverbios 18, 20, 21. A ver, déjenme se los busco. Proverbios 18. Dice: cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Este versículo nos los aclara muchísimo mejor que el verso que vimos anteriormente en la Reina Valera. Aquí tengo otra versión. A ver, ¿qué dice? Dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. En la versión Biblia al Día dice: del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre, se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que aman comerán de sus frutos. Entonces, de este texto, que se ha hecho una interpretación errada, surge lo que es la doctrina de la confesión positiva. Dilo así, confiésalo así, no digas eso porque eso es lo que te va a pasar, porque eso es lo que te va a venir. Tú no digas que estás enferma, tú no digas que estás pobre, tú no digas que tienes una necesidad, di que estás rica, di que estás bien, di que te va muy bien. Y yo creo que muchos cristianos tenemos que aprender sobre qué es en realidad lo que quiere decir, porque la confesión positiva es algo que hemos estado escuchando, que escuchamos todos los días. Incluso hay personas que te dicen: no lo digas, así no se dice. Tú repites tantas veces: yo soy esto, yo soy buena, yo soy rica, yo soy poderosa, y eso va a ser en ti.
Pero el pasaje, cuando nosotros lo vemos, no se refiere a la confesión positiva o a la confesión negativa, en el caso de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. De ahí sacan esa frase, se saca de contexto. Entonces, esto se está refiriendo a otra cosa. De una mala interpretación, como les digo, surge este tema que es la confesión positiva, y asume que si se confiesa bendición o se confiesa maldición, se recibe. Por lo tanto, hay que tener cuidado de lo que se esté confesando, de lo que se esté dice y dice. Al aplicar la tercera regla, que dice que es necesario tomar las palabras en su contexto, es decir, considerar los versículos anteriores y posteriores, vemos que no comienza el tema acerca de la boca, de la lengua, en ese verso. Comienza desde el capítulo 17. Por ejemplo, en el capítulo 17, en el verso 4, ¿todos lo tienen? Verso 17, capítulo 17, verso 4. Dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Está hablando del hablar mentiras, del hablar maldad. Desde el capítulo anterior ya está tomando el tema de los excesos, el pecado de la lengua, del hablar de una manera irreverente ante Dios, de una manera pecaminosa, no solamente ante Dios, sino también entre el prójimo. Sí, y el pecado que aquí habla es la mentira y la maldad. Y nosotros recordemos que la palabra de Dios es como agua que va purificando nuestro corazón. Ahí nos va manifestando, ya nos empieza a dar luz acerca del tema que está tomando Dios y las situaciones que se presentan cuando hay mentira y cuando hay maldad. El malo habla de una persona mala. Cuando nosotros practicamos la mentira como un hábito ya y practicamos la maldad, el pensar mal, la maldad comienza desde el pensamiento. A veces cuando miramos a las personas inmediatamente empezamos a pensar mal. Todavía ni conocemos a la persona, pero alguien con un labio inicuo nos habló mal de la persona y la mente ya empezó a maquinar maldad y habla mal de las personas. Eso es un rasgo de la naturaleza pecaminosa, algo de lo cual nuestro corazón debe ser purificado y limpiado. Ya empieza a dar evidencias desde capítulos anteriores que el tema es de los excesos de el hablar, que tienen que ver con el corazón y el hablar. Vamos a ver, por ejemplo, ahí mismo en ese capítulo, Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. ¿Quién lo tiene ya? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Bueno, aquí habla de la prudencia. Cuando nosotros somos imprudentes, que estamos hablando de las personas y hablamos mucho y no guardamos nuestra boca, podemos poner en mal a las personas. Podemos ser indiscretos, hablar algo que no le compete a nadie. No me refiero a que nosotros nos prestemos al pecado o hacer amistad con alguien y ser parte del pecado, porque estamos aquí, la iglesia, hay un equipo de servicio que el Señor ha levantado para bendecir, para restaurar, para sanar, no para guardar secretos de nadie, sino para ayudar a la gente a crecer, a ser libre, a ser sana en su corazón, pero no podemos andar divulgando las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es imprudencia. Tenemos que aprender
a guardar nuestra boca, a ser prudente, a pensar como Dios. Vamos a ver Proverbios 17:20. ¿Alguien ya lo tiene? El corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Bueno, aquí habla sobre no revolver asuntos con la lengua. Y una persona que habla mucho puede pecar mucho porque empieza a revolver las cosas y hace aquí en México decimos mitotes. Ya está hablando de la persona bien rápido se habla de las personas, se habla de los asuntos, se opina con tanta facilidad, se hace juicio con tanta facilidad. Yo pienso eso, yo creo eso, pues puede darse el caso. Entonces aquí Proverbios 17:20 estamos mirando un capítulo anterior al primer verso, ¿verdad? Al verso que estábamos mirando, ¿a qué se refería que la lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte? Se está refiriendo a los excesos de la lengua. Vamos a ver ahora Proverbios 18:4, nos vamos al siguiente capítulo. Proverbios 18:4. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Enseña sobre la sabiduría con la cual nosotros debemos hablar. Así deberíamos nosotros de conducirnos. Obviamente sabemos que la sabiduría, por eso el primer verso que leímos en el Salmo 90:12 decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que venga a nuestro corazón sabiduría. Y la sabiduría buena, la perfecta, la que desciende de lo alto, lo menciona Santiago capítulo 3, verso 17, que es un tema muy completo, pues le denominaron al libro de Santiago los proverbios del Nuevo Testamento, porque habla mucho consejo, y justamente el capítulo 3 lo dedica completamente al asunto de la lengua. Y Proverbios 17, ese libro de Santiago capítulo 3, sí habla acerca de que tiene una característica específica. Alguien que tiene la sabiduría de Dios no te va a estar criticando, chismeando, quejándose, no va a estar injuriando, mintiendo, hablando con palabras ofensivas, queriendo destruir a la persona, no va a chismear, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el chisme trae una división. Hay familias que el chisme es parte de la vida y son familias divididas, no tienen paz. Hay familias en las cuales hay maldad en el corazón, hay mentira en el corazón y no hay paz. Se produce todo lo que los proverbios que estamos leyendo están diciendo. Hay problemas, hay enemistades, la gente se aparta, pues mejor me aparto porque así ya mejor estamos más tranquilitos. Pero si nosotros entendiésemos los proverbios más rápido, lo que nos está hablando, la sabiduría de Dios a nuestro corazón, más rápido habría restauración y no destrucción. Incluso dentro del matrimonio hay gente que se miente, el esposo le miente a la esposa le miente al esposo, se maldicen, se habla mal del esposo a otras personas, el esposo habla mal de la esposa y se nota que no hay una buena relación, una armonía, una relación sana. Se aman, pero como dice un dicho aquí, con amor apache, queriéndose destruir el uno al otro, pero no pueden estar juntos, pero se necesitan, pero nada más está maquinando, y eso habla de un corazón que hay maldad y lo tenemos que identificar. Entonces ya vimos que el verso que leímos al principio no se está refiriendo a la confesión positiva o la confesión negativa,
Se está refiriendo a excesos de la lengua que tienen que ver con un problema del corazón. ¿Sí? ¿Lo estamos captando? Por eso era importante, si sacamos ese verso fuera de contexto, pues que suave. Yo voy a decir, tengo un buen esposo y yo soy una buena esposa. Nomás no quiero cambiar, no quiero descubrir que en mí hay algo que debo de rendir a Dios, que me debo de arrepentir, que debo de pedirle a Dios sabiduría. Eso implica responsabilidad ante Dios y no nos gusta. Nos gustan las cosas fáciles. Quiero decir y que se haga. Pero no, así no es. Eso tiene que ver con una filosofía esotérica, con metafísica, tiene que ver con filosofías humanas, con una base de oscuridad, de tinieblas, de ocultismo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con un pensamiento humano y que aún la palabra de Dios la quiere interpretar en base a esa filosofía, pues no, ya lo estamos descubriendo ahorita mismo. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a descubrir en el corazón la maldad. Vamos a ver Proverbios 18:6. Proverbios 18:6 dice: Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. Ándale, solitas, ¿no? Con los labios, dice, los labios del necio traen contienda. ¿Será? ¿Por qué? Porque su boca los azotes llama. Aquí dice, ¿hay otra versión que tengan ustedes? A ver, ¿cómo dicen? ¿Sí? Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. Ajá, es la misma que habíamos visto. Y aquí dice, con sus labios el necio se mete en líos, es Dios habla hoy. Con sus palabras se busca buenos azotes. De la manera como habla, luego se le responde, ¿verdad? Tú dices, pero si yo tenía razón, bueno, pero la manera como lo dijimos, y por eso hay hogares, por eso hay matrimonios donde hay mucha contienda y mucha lastimadura y muchos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se habló de una manera, ¿cómo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿En qué tono lo dijiste? ¿O por qué lo dijiste? Tiene que ver con una actitud del corazón, como les comento. Otra, vamos a ver Proverbios 18:7. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Esto se refiere a una persona que está chismeando. Una persona que apenas alcanza a oír, ni siquiera termina de oír y ya quiere ir a contarlo a otra persona. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Una vez a mí me pasó y que me habla alguien y me dice, ¿cómo estás? Déjame decirte lo que dijeron de ti. Ya desde que dijo eso ya sentí bien feo en mi corazón. Y me dijo, fulanita, sabes que no me digas nada. No me digas nada. Y te voy a decir lo que dice la Biblia. En el pueblo de Dios no debe de haber chisme. Así que por favor, te pido, de favor, que te lo guardes. Que lo deseches más bien, no te lo guardes. Ay, no, es que yo te quería decir, porque como tú hablas tan bonito con esa persona, así quiero seguir, ni me digas nada. Quiero seguir hablándole bonito a esa persona y a todas. Y tiene uno que tomar autoridad y tiene uno que saber distinguir, porque luego se hace uno igualito. Porque los chismes son, dice, como dulces, como caramelos. ¿Quién no disfruta un caramelo? ¿Qué dulce te gusta? Ah, pues dice, así, dice el Señor, son bien sabrosos. Cuenta. No cuentes. Mejor tomar nosotros los temas. Y es tan sutil. Y más cuando tú traes algo con esa persona, pues con mayor razón. A nosotros tenemos que saber que del corazón
abundan los malos pensamientos y las malas actitudes, y uno de los males que abunda es el chisme. Y es un mal muy grande y que muchas mujeres lo padecen, en la gran mayoría. También hay hombres chismosos, yo los conozco, que por cierto no pueden ser amigos, no pueden, porque ya traen su mente tan llena de tanto y su corazón tan atestado, y les gusta estar escuchando lo malo que me vas a hablar de tal para aumentarle a mi repertorio. Es un corazón, ¿qué tesoro hay en el corazón de una persona así? De maldad. La palabra dice que es maldad, lo acabamos de leer en la Biblia, ¿sí o no? Algunos justifican las palabras de mentira. También otras son las palabras apresuradas. Ya te comprometiste, ya hiciste esto, rápido. ¿Por qué? Porque no pensaste. Proverbios 18:13 dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Pasará en los matrimonios? ¿Pasará en las familias con los hijos? Sí pasa. Tenemos que decir, dice el proverbio del Nuevo Testamento, Santiago, dice que seamos todos tardos para hablar, prontos para oír. Entonces hay que oír, hay que prestar primero atención antes de hablar, y es una disciplina para nosotros. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hablar y hablar, no escuchamos. Cuando estamos acostumbrados a juzgar, estamos tan acostumbrados a pensar mal de las personas. Ya vemos a las personas, ya estoy pensando mal de la persona. Es algo que está dentro de nuestro corazón y tenemos que aprender a sacarlo de nuestro corazón. Proverbios 18:13 es lo que comenta. Y también habla de las palabras que ofenden, el Proverbio 18:19, que dice, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Cuando nosotros hablamos y ofendemos. Yo me he topado con muchos matrimonios y yo misma he podido experimentar una transformación cuando hay un asunto y ya te quieres defender, las palabras apresuradas, pero también el hecho de querer defenderte, se provocan peleas, las ofensas, y es un cuento de no acabar. Muchos matrimonios han sido destruidos por sentirse tan ofendidos, por falta de perdón, porque llegó una ofensa profunda al corazón, y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Dice que es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido, y a veces decimos, pero ¿por qué si yo le dije así como con moditos ya después de que hablamos, verdad? Yo nomás le dije porque estaba enojada. Pues hijo, le dijiste. Y tienes que pedir perdón. ¿Y cuánto a veces cuesta el que pueda restaurarse esa relación? Y debemos de aprender de estos capítulos. En ninguno de los casos de los que hemos estado leyendo se habla de confesión positiva o negativa y esperar que ocurra lo que se está declarando. En estos pasajes que nosotros acabamos de leer se condenan las acciones de la lengua. El mentir, el propagar chismes, el maldecir, el ser imprudentes, ofensivos, ligeros, quejosos, quejumbrosos, etcétera. Hay muchos pecados de la lengua que nos faltaría mucho tiempo para poder ir identificando. Pero la idea de confesar positivo, como les comento, positivo o negativo, proviene de conceptos esotéricos. ¿Qué es esoterismo? Conocimientos ocultos del razonamiento humano y alejados de los sentidos físicos. Todo le quiere encontrar un sentido así como muy espiritualoide. Como se cree, la gente que aplica la confesión positiva, el esoterismo, se cree muy sabia, como ascendida a un nivel espiritual, pero en realidad sí está en un nivel espiritual, pero oculto. Tan oculto que no se da cuenta que Dios no está hablando de eso. Está muy oscuro su entorno. Pues esto tiene su raíz en la hechicería. ¿Por qué? Porque es un producto de superstición, ¿sí? A todo le temen, a todo le encuentran una manera de sembrar miedo,
temor hasta de lo que hablas. Y Dios no nos hizo esclavas del miedo, no nos hizo esclavas del temor, incluso Él vino a morir por todos aquellos que estaban esclavos en algún momento dado de este tipo de filosofías, del temor, de la hechicería, del esoterismo y de todas estas filosofías humanas, y Él vino a abrirnos los ojos y a que nos diéramos cuenta que es el pecado el que sí nos puede tener confundidos y en mal estado. Bueno, pues damos gracias a Dios porque con este ejemplo pudimos entender que esta tercera regla, la regla número 3, que dice que es necesario tomar las palabras en su contexto, es decir, considerar los versículos anteriores y posteriores, nos dan luz para las mujeres que nos estamos interesando por leer la Escritura, pues la leamos completa y no la leamos por pedacitos, nada más lo que nos gusta. Hay que leer todo completo para no sacar textos fuera de contexto. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de todas las mujeres que nos han acompañado. Que Dios bendiga en esta mañana con su verdad y con su palabra. Vamos a orar. Padre, te quiero dar muchas gracias por darnos la bendición de poder escuchar tu verdad, el ejemplo que tú nos das de por qué es tan importante estas reglas al leer la Escritura. Gracias por todas las mujeres que nos acompañan en esta mañana. Bendice y produce en nosotras el fruto de sabiduría, fruto de justicia, y danos amor por ti y por tu palabra. Bendice a todas en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos. Gracias, Señor. Amén.